tu gloria resplandezca sobre mí. Deleitarme en ti, Señor, es mi deseo. Que la adversidad y toda tentación, por tu gloria y tu poder, pueda vencer. Díselo una vez más. Que tu gloria resplandezca sobre mí. Dime, dime, dime. Deleitarme en ti, Señor, es mi deseo. Que la adversidad y toda tentación, por tu gloria y tu poder, pueda vencer. En gratitud constante yo te adoraré, quiero ver tu gloria sobre mí. En tu adoración me quiero yo perder. En gratitud, constante yo te adoraré. Quiero ver tu gloria sobre mí. En tu adoración me quiero yo perder. Que tu gloria resplandezca sobre mí. Que tu gloria resplandezca sobre mí. Deleitarme en ti, Señor. Oh, es mi deseo deleitarme en ti. En la adversidad y toda tentación, toda tentación. Con tu gloria y tu poder, pueda vencer. Y en gratitud constante yo te adoraré. Quiero ver tu gloria sobre mí. En tu adoración me quiero yo perder. Una vez más, en gratitud, constante yo te adoraré. Quiero ver tu gloria sobre mí. En tu adoración quiero yo perder. Que tu gloria resplandezca sobre mí. Que tu gloria resplandezca sobre mí. Que tu gloria resplandezca sobre mí. Que tu gloria, Señor, resplandezca sobre mí. Resplandece, Señor, sobre mí.
Tu gloria, Dios, tu majestad resplandece en mi vida, Señor. Gobierna mi vida, Señor. Ven sobre mí, resplandece sobre mí. No quiero hacer las cosas yo, ni en mi fuerza, ni confiar en mi sabiduría. Quiero hacerlo a tu modo, quiero hacerlo con tu poder, con tu poder. Tu palabra dice, Señor, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán el vuelo, correrán y no se cansarán. Y estos son los que hacen la obra de Dios. Estos son los que hacen la voluntad de Dios, confiando en la fuerza del Señor. Por eso, Señor, resplandece tu gloria sobre cada corazón. Tal vez aquí hay personas, Señor, que están haciendo las cosas a su modo, a su manera, en su forma, con su estilo. Pero, Señor, eso no importa. Lo que importa es hacerlo a tu manera, Señor. Lo que importa es dejar que tu gloria resplandezca sobre cada uno de nosotros. Y cuando hacemos la obra, Señor, cuando hacemos tu voluntad, cuando cumplimos con nuestra responsabilidad en nuestra casa, aún como ciudadanos, podemos saber que no nos cansamos, porque confiamos en ti, porque tú eres nuestra fuerza, porque tu gloria resplandece sobre nosotros, y no es en nuestra fuerza, sino es en tu poder, Señor. Por eso, Señor, hoy en esta noche, en gratitud constantemente yo te adoraré. Dile, y en gratitud constante yo te adoraré. Quiero ver tu gloria sobre mí, en tu adoración me quiero yo perder. Dile una vez más, en gratitud constante yo te adoraré. Si tú confías en Él, vas a adorarle. Sobre mí, en tu adoración me quiero yo perder. Si tú estás cansado, levanta tus manos y adórale. Y en gratitud constante yo te adoraré. Quiero ver tu gloria sobre mí, en tu adoración me quiero yo perder. Que tu gloria resplandezca sobre mí, que tu gloria resplandezca. Oh, necesitamos que resplandezcas en mí, que tu gloria resplandezca sobre mí. Resplandece en mi familia, Señor, que tu gloria resplandezca sobre mí. Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios en esta tarde ya, por este tiempo que el Señor nos permite estar con Él, ¿verdad? En su presencia, adorándolo, exaltándolo, reconociéndolo, que Él es digno de recibir toda la gloria y
¿Cuántos anhelan que la gloria de Dios resplandezca sobre nuestras vidas? Que así sea, ¿verdad? Y es para nosotros una gran bendición el poder acercarnos al Señor en plena confianza de fe y saber que Dios es el que puede cambiarnos, saber que Dios hace sabio al sencillo, que Él hace resplandecer su gloria sobre nosotros cuando nos rendimos, cuando nosotros buscamos la ayuda de Dios, ¿verdad? Y bueno, pues estamos en esta tarde reunidos para llevar a cabo nuestro servicio general y le damos gracias a Dios, también le damos gracias a ustedes que nos acompañan en esta tarde. En la mañana no pudimos transmitir por alguna falla ahí eléctrica, les pedimos una disculpa, pero bueno, gracias a Dios ya se hizo la luz, ¿verdad? Y el Señor pues nos lleva a hacer las cosas en el orden que el Señor lo pide. Y estamos agradecidos con el Señor. Quiero recordarles los anuncios. Los días lunes a viernes tenemos la vida devocional a las 8:30 de la mañana. Los días miércoles tenemos la reunión para varones con la serie Llamados a Perseverar en la Oración. Los días jueves a las 5 de la tarde, iglesia infantil. Y los días jueves a las 7 de la noche, el servicio general. Los días viernes a las 7 de la tarde, de la noche, pues, tenemos el servicio de mujeres entre amigas con la serie El Libro de los Salmos. Los días domingos el servicio general a las 11 de la mañana. La serie que estamos llevando a cabo es El Desafío de la Vida Cristiana, basado en la epístola de Santiago. Es un desafío esta epístola, hermanos, pero bueno, el Señor está trabajando en nuestros corazones. Y a las 5 de la tarde el servicio de iglesia infantil para todos los papás que estén atentos con sus niños a recibir la enseñanza. Los días sábados también se está transmitiendo con los jóvenes de la iglesia, ya se está ahí atendiendo la necesidad de los jóvenes. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da y estamos trabajando con ellos también a las 5 de la tarde con los jóvenes. Así es que padres de familia, invitamos a que motiven a sus hijos y pues estén recibiendo la enseñanza. Si alguien tiene alguna duda, pues estamos ahí en el teléfono que aparece en los anuncios para servirles, y cualquier aclaración también con gusto se las daremos. También quiero informarles que si ustedes tienen alguna petición de oración o requieren de alguna consejería o ministración personal, estamos para atenderlos en el teléfono que aparece en los anuncios. Y bueno, pues pueden mandarnos sus peticiones de oración, pueden mandar sus necesidades, también hablar con nosotros, y pues estamos al pendiente de lo que ustedes necesiten también. Quiero recordarles también que estamos llevando a cabo la campaña de donación y víveres. Esta campaña ha estado pues Dios obrando a través de ella, y le damos gracias a Dios por los hermanos que están siendo partícipes de esta campaña. El centro de reunión donde se juntan los víveres y las cosas es en la congregación Casa de Oración Milpalta. En los anuncios aparece la dirección, ahí los atienden los hermanos de la congregación que están ahí viviendo. Ellos están de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo, atendiéndolos. Y bueno, gracias a Dios por los hermanos, que ellos están al pendiente también ahí. Cualquier duda también pueden comunicarse al teléfono de la congregación que aparece en los anuncios, y estamos para servirles. Quiero recordarles que pronto está nuestro regreso a casa. Estamos trabajando en eso, hermanos, y para que ustedes pues regresen con mayor seguridad y con todas las medidas necesarias que el gobierno de la Ciudad de México nos está dando. Estamos trabajando al pendiente de todas las necesidades que se requieren. Por lo tanto, vamos a esperar a que el gobierno de la ciudad nos dé bien la fecha. Tienen ahorita el aviso que nos enviaron pues de gobernaciones, que es el domingo 28 de junio. Es el regreso, pero no regresan todos, regresan nada más unos cuantos. Ya estaremos dando bien el informe a través de los anuncios por medio de Facebook, por medio de YouTube y por medio de WhatsApp. Estaremos dándoles avisos para que estemos al pendiente, amados hermanos. Y bueno, pues primeramente Dios, vamos a regresar, pero con todas las medidas de seguridad, de cuidado, de higiene.
de manera de que pues también honremos y glorifiquemos a Dios con nuestra obediencia a las autoridades. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Que así sea, ¿verdad? Y bueno, pues estemos al pendiente, por favor, hermanos. Bueno, pues también quiero recordarles que si alguien quiere hacer alguna donación en efectivo, aparecen las cuentas bancarias ahí en los anuncios. Por ahí pueden ustedes tomar el número de cuentas bancarias y pueden ofrendar y o hacer alguna donación en efectivo también. Y bueno, pues hermanos, vamos a dar inicio con esta enseñanza, pero antes vamos a hacer una oración. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Ahí donde estás, acompáñame a orar, por favor, si eres tan amable. Padre, queremos darte las gracias en esta tarde por esta oportunidad que tú nos das de venir a tu presencia, a tu trono de gracia, Señor. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros hasta el día de hoy. Nos has extendido tu misericordia, nos has mostrado tu amor, que con amor eterno nos has amado, por lo tanto nos extiendes tu misericordia. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de congregarnos, como dice tu palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino perseverar, Señor, perseverar en obediencia a tu palabra, por amor a ti y por amor a nuestros hermanos también, Señor. Gracias por este tiempo, ponemos en tus manos esta enseñanza, rogamos y suplicamos que tu Espíritu Santo nos esté guiando a toda verdad y que seamos edificados, Padre. Que se siembre la buena semilla de tu palabra en nuestros corazones y produzca fruto, produzca cambios. Hoy, Señor, estamos aquí para recibir el consejo de tu palabra y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, este tema lleva por título La fe y las obras. Así se llama, la fe y las obras. Y bueno, antes de comenzar con este tema, yo quiero comenzar esta enseñanza con una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí recibiendo la enseñanza pensamos, creemos que la fe se ve o no se ve? ¿Ustedes qué dicen, hermanos? ¿Se ve o no se ve la fe? Bueno, algunos dirán, pastor, no se ve porque pues es fe, ¿no? Por fe andamos y no por vista, me podrían decir. Otros me dirán, no, sí, pastor, la fe se ve. Y bueno, pues aquí lo importante es que nosotros vayamos a la Escritura para darnos cuenta si verdaderamente la fe se ve o no se ve. Vamos a ver qué nos dice Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 18, por favor. Le voy a dar lectura desde el versículo 14 para que vayamos llevando la secuencia. Recuerden que estamos viendo esta enseñanza de la fe en tres partes. Santiago 2:14 al 17 nos habla de la fe muerta. Y Santiago 2:18 al 19 pues nos va a hablar de la fe falsa, la fe que hasta aparecen los demonios ahí teniendo fe. Y me podrás decir, ¿cómo, pastor? ¿A poco los demonios creen? Pues ahorita vamos a ver si sí creen o no creen. Y después vamos a ver la fe verdadera de Santiago capítulo 2, versículo 19, pues hasta el 26. Ahí vamos a ver en la próxima enseñanza, si así Dios lo permite, la fe verdadera. Pero bueno, ahorita vamos a ver esta parte de Santiago. Dice desde el 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento cada día, y alguno de nosotros les dice, ir en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y ahora dice Santiago en el 18, pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Hasta ahí vamos a ver el día de hoy.
Quiero decirte que Santiago viene hablando con mucho cuidado, hermanos, sobre un hermano o una hermana necesitados, que eso fue lo que vimos hasta el versículo 17, del versículo 14 al 17. Pero ahora menciona Santiago que la fe, hermanos, y las buenas obras son inseparables. Y Santiago entra como en un diálogo con una persona en estos dos versículos 18 y 19. Miren, vayamos a Santiago 2:18. Vamos a leer con entendimiento, con calma, poniendo toda nuestra atención. Dice así: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Quiero decirles, hermanos, que Santiago se está refiriendo aquí a dos clases de fe que profesan las personas: la fe verdadera y la fe falsa, o mejor conocida como la fe fingida. Eso es lo que Santiago nos está mostrando. Cuando dice aquí, muéstrame tu fe sin tus obras, Santiago se refiere a aquellas personas, hermanos, que demuestran una creencia muerta, una fe muerta, una confianza muerta. ¿Por qué? Porque solo reflejan que tienen conocimiento de la palabra o de Dios, pero ese conocimiento no los lleva a ir más allá, hermanos. Miren, vamos a ver un ejemplo en la Escritura donde nos deja ver esta parte de aquella persona que solo refleja tener conocimiento de las Escrituras o de Dios, pero no va más allá. Vayamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Y ahí vamos a encontrar el versículo que nos habla y dice de esta manera: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Bueno, yo quiero decirte que los judíos utilizan este versículo, hermanos, para declarar su fe o su creencia en Dios, y lo repiten constantemente y dicen: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y se lo saben muy bien. Pero también quiero comentarte que nosotros no estamos exentos de estar en esa posición que ellos están. Podemos conocer versículos de la Biblia, podemos memorizárnoslos. Pero yo quiero decirte que si la fe no es más que solamente una pronunciación de palabras, o de estas palabras que los judíos utilizaban, o que nosotros podemos estar también pronunciando y pronunciando Biblia, entonces esa fe solo es una fe intelectual, hermanos. O sea, tenemos el conocimiento de la Escritura, pero ese conocimiento no nos lleva a accionar conforme a lo que dice la Escritura. Mira, cuando Dios usa la vida de Moisés aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, para hablarle al pueblo, le está diciendo: oye Israel. Cuando le dice oye, le está diciendo: presta atención, o pon toda la atención. Escucha con atención, le está diciendo. ¿A quién le habla? A todo el pueblo israelita. Dice: Jehová nuestro Dios. No dice Moisés su Dios, nuestro Dios. Dice: Jehová, uno es. Ahora, ¿por qué Dios les está dando
esta ordenanza o esta indicación al pueblo. Porque sabe Dios que el ser humano tiende a idolatrar, hermanos. Mire, si nosotros no cuidamos nuestros pensamientos, nuestros deseos de nuestro corazón, mire, tendemos a idolatrar. Hay gente que idolatra mucho a su familia. Hay padres que idolatran mucho a sus hijos. ¡Ay, pastor! Quiero decirle que mi hijo es una adoración del Señor, de verdad. Yo lo adoro mucho a mi hijito. Y la verdad, pastor, es que me duele disciplinarlo, pastor. Bueno, a esa persona se le está olvidando que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y cuando dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, eso nos da a entender que entonces el que merece toda adoración, toda gloria y toda exaltación, ¿a quién es? A Jehová, no al Hijo. Entonces nosotros vamos entendiendo por qué entonces Dios le estaba dando este principio al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tendía su corazón también a idolatrar otros dioses. Ahora, nosotros a lo mejor, pastor, pero yo no tengo imágenes en mi casa. Bueno, en tu casa no, pero puede que en tu corazón sí y en tu mente. Durante todo el día en que estás pensando, ay, pastor, quiero un carro, pero buenísimo, pastor. Y la verdad es que constantemente estoy pensando y pensando y pensando cómo comprármelo o cómo conseguirlo. Hasta estoy pensando mejor ir a la agencia de carros y pues total, pastor, ¿no? Pues ya lo saco ahí, aunque sea en pagos. Y entonces nos olvidamos de lo demás. Y ya estamos idolatrando al carro. O puede ser otra cosa, no sé. Puede ser hasta tu celular. Hay quienes se duermen con el celular hasta debajo de la almohada. Y nos podemos conocer versículos bíblicos como estos. Pero ¿de qué nos sirve verdaderamente estar pronunciando versículos bíblicos si no accionamos conforme a esos versículos bíblicos? Nos deja ver que tenemos una fe intelectual. Y esa fe intelectual, ¿sabes qué ha hecho en nosotros? Se ha convertido en un frío ejercicio espiritual. O sea, ¿por qué digo frío ejercicio espiritual? Porque te enteras de la necesidad de otro y te quedas así. Mejor le hablo al pastor, que lo atienda. Y te quedas frío. No te mueves, congelado, no accionas. Se vuelve en un frío ejercicio espiritual, que nada tiene que ver con una verdadera fe que fluye desde el corazón, hermanos. La verdadera fe fluye desde tu corazón, desde tus pensamientos, desde tus deseos. Pablo nos dice claramente cómo es esa verdadera fe. Miren, se lo dijo a los de Galacia, a la iglesia en Cristo, allí en Galacia. Acompáñame a Gálatas capítulo 5, versículo 6, por favor. Repito, Gálatas capítulo 5, versículo 6. Se los voy a leer en otra versión de la Biblia que se llama Traducción del Lenguaje Actual. Gálatas 5, 6. Dice, gracias a lo que Cristo hizo, ya no importa si estamos circuncidados o no. Lo que sí importa es que confiamos en Cristo y que esa confianza nos hace amar a los demás. ¿Se dan cuenta cómo la verdadera fe nos lleva a ejercitarnos en amar a los demás? ¿Cuántos saben que Dios es amor? Bueno, si tú estás confiando en Dios, pues se tiene que ver tu confianza puesta en ese amor verdadero. Y ese amor verdadero derrama su amor en tu corazón. ¿Para qué? Para que tú puedas amar a lo prójimo.
Juan, el apóstol, lo expresa de esta manera. Acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Juan podía ver aquella fe intelectual que había en los hermanos o en algunas personas en la congregación. Por eso es que también aplicó este principio. Pero había quienes sí tenían una fe verdadera, esa fe que fluye desde su corazón, ¿sí? Y que esa fe que tenían en Dios los llevaba a amar a su prójimo. Deberíamos de hacer una reflexión en este punto. La fe que yo digo tener en Dios me está llevando a amar a mi esposa, a mis hijos, a mis familiares, a mis hermanos en Cristo y a todas las personas en la verdadera o justamente como Dios lo pide. Es bueno que reflexionemos, amados hermanos. Porque si yo no estoy amando a mis seres queridos y a mis prójimos justamente como Dios me lo pide, entonces sí tengo que reflexionar si verdaderamente mi fe es verdadera. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Dice Juan: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. A eso se refiere Juan. Porque dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. No hay vida. No hay vida espiritual, no hay fe, no hay confianza en Dios. El que no ama a su hermano. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, en Dios. No hay fe. ¿Eso qué nos deja entender? Pues que el que es homicida no tiene no tiene fe verdadera en Dios. Podrá decir, sí, yo creo en Dios, pero aborrece a su hermano. Y desde que lo aborrece, quiero decirte que ya lo está matando desde lo profundo de su corazón. Ya tiene odio contra él y lo aborrece. 16. En esto hemos conocido el amor, dice Juan, en que Él puso su vida por nosotros. Jesús puso su vida por nosotros. Y esa es la muestra más grande de amor de Dios para con nosotros. Dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los demás. ¿Sabes qué es poner nuestra vida por los demás? Quiero decirte que es amarlos, tratarlos, justamente como la palabra de Dios nos dice, hablar con ellos justamente como la palabra de Dios nos dice, no mentir con ellos, siempre hablarles la verdad. Cuando los ofendemos tenemos que pedirles perdón y tenemos que reconocer nuestras faltas, tener la humildad de decir, ¿sabes qué? Sí, perdóname, te ofendí en esto, te traté de esta manera, te hablé ásperamente, o a los hijos te discipliné de una manera incorrecta. Porque quiero decirte que cuando no disciplinamos a los hijos de manera correcta, estamos siendo injustos y no los estamos amando. Ay, pastor, ¿todo eso? Sí, quiero decirte que todo eso nos pide el Señor. Si es que nosotros decimos tener fe en Dios. Porque mira, ¿de qué me sirve a mí conocer a lo mejor Juan 3:16? Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, si soy áspero con mi esposa. Y luego cuando la lastimo ni le pido perdón. Ay, nada más le digo, ay, el domingo vamos a comer juntos y ya no llores. Eso es verdaderamente tener fe en Dios. Eso es tener una fe intelectual. Y dice Juan que debemos de poner nuestras vidas por los demás, hermanos.
Dice, pero el que tiene bienes de este mundo, fíjate, ahora Juan se refiere al que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, no tiene fe. No tiene la fe verdadera, hermanos. Porque estás viendo la necesidad y no te mueves. Tienes una fe intelectual nada más. Pero esa fe intelectual no baja a tu corazón y no te lleva a hacer algo por tu hermano. Porque está diciendo, si tienes bienes de este mundo y ves a tu hermano tener necesidad y cierras contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo? Y dice el 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. ¿Cómo nos amó Jesús? De hecho y de verdad, hermanos. Tanto que dio su vida, mira, Él fue a la cruz del Calvario a morir por ti y por mí. Él no merecía ir a la cruz del Calvario. Nosotros merecíamos el castigo, la condenación eterna más. Sin en cambio, Él nos lo demostró que nos amaba, no nada más de palabra, sino de hecho y de verdad, hermanos. Y todavía hasta el día de hoy quiero decirte que dice en su palabra que Él sigue intercediendo por nosotros los pecadores o por nosotros los creyentes delante del Padre. Él es nuestro intercesor delante del Padre. Y nos sigue demostrando que nos ama, no nada más de palabras, sino de hecho y de verdad, hermanos. Él nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pues tú y yo tenemos que amar también a nuestro prójimo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, justamente como la Escritura nos los dice, debemos de tratarlos justamente. Es justo que si ofendes a tu esposa, a tus hijos o a algún conocido o a alguna persona, es justo que vayas y le pidas perdón. Sí, de esa manera le estás demostrando que lo amas y de esa manera tú estás demostrando tener la verdadera fe. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, que si tu hermano peca contra ti, ve tú y ponte a cuentas con él a solas. Y ahí vas a solas, a ponerte a cuentas con el Señor. Y esa es la verdadera fe, hermano, que estás obedeciendo la palabra. Y te evitas de tener una fe intelectual. Pero si tú dices, no, pues yo sé que sí, que la Biblia dice que si mi hermano peca contra mí, y dice que él pecó contra mí, pero dice que yo vaya y me ponga a cuentas con él. No, pastor, no. Discúlpeme, pastor, no, pero es que él empezó. No, pastor, ella fue. Pregúntele, pastor. Y meten hasta el pastor ahí. Entonces, ¿qué fe demostramos que tenemos? Estamos demostrando que tenemos una fe intelectual, porque no queremos aplicar lo que dice la palabra de Dios. No, pastor, yo no lo voy a perdonar, pastor, todas las que me ha hecho, pastor. ¿Cómo, pastor? O sea, bueno, quiero decirte, amada hermana, que la Biblia dice que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, pues nuestro Padre Celestial tampoco nos perdonará. Y tenemos que aplicar ese principio a nuestra vida. Digo, si decimos que creemos en Dios o que creemos en Cristo Jesús como nuestro Dios todopoderoso, como nuestro Señor y Salvador. Si yo me digo creyente, cristiano, es porque creo en Dios, creo en Jesús. Y se tiene que ver que yo creo en Jesús. Porque si mis hechos demuestran que yo no estoy creyendo verdaderamente, tengo una fe intelectual. Y podremos estar sirviendo hasta en la congregación, hermanos. Pero ¿de qué me sirve servir en la congregación si verdaderamente no aplico el principio? Pastor, es que me cuesta trabajo. Mi esposa, mira, pastor, te voy a decir la verdad, pastor. Mi esposa cada ratito la riega bien gacho. Y ¿sabes qué, pastor? La verdad es que a veces hasta me molesta que cada ratito se equivoca y se equivoca. Y ¿sabes qué? Pastor, ¿cuántas veces voy a perdonarla, pastor? Pues la Biblia dice, amado hermano, que 70, y no hasta 70, sino, dice, no hasta 7, perdón, sino hasta 70 veces 7. Ay, pastor,
Es bien difícil. Se te está haciendo difícil. Porque tú estás llevando la carga. Te voy a pasar la solución a esa situación. La Biblia dice que el que se humilla, Dios lo ayuda. Ahí está la clave, humíllate delante de Dios. Ahí en lo secreto, ve y ponte en tu habitación, póstrate y dile a Dios, Señor, mira, Señor, yo no la puedo cambiar, Señor, de verdad. Yo sé que lo que está haciendo es porque no lo alcanza a ver, no se da cuenta. Su entendimiento hace falta que esté más iluminado con tu palabra, pero yo no puedo, Señor, ayúdame, por favor. Ayúdame también a mí a ponerme de acuerdo con ella, a saberle hablar, Señor, como tú quieres que le hable. Porque dice la Biblia que hay palabras que son como espada, ¿verdad? Como golpes de espada. Como hasta hieren, hermano. Pero también hay palabras que son suaves y que sanan. Mi amor, ¿me perdonas? Perdóname, mira, reconozco delante de ti que no he sido un charmín, mi amor. Que me he comportado como un shuerk, de verdad, mi amor, perdóname, mira, ayúdame ahora. Y algunos hasta se ríen, pero de nervios, hermanos, se están riendo, ¿verdad? Porque el Señor les está hablando. Pues sí, a mí también hasta nervios me dan de estar hablando lo que estoy hablando, hermanos. Pero el Señor es bueno. El Señor nos lleva a humillarnos, a pedir perdón, a reconocer, a no justificarnos cuando hablamos mal, cuando a veces no hablamos, pero tenemos actitudes de rechazo hacia nuestra esposa, hacia los hijos. No les damos la atención debida que les debemos de dar para escucharlos. Yo te pregunto, si nosotros hacemos eso, ¿eso es tener fe en Dios? No, hermano. Ahí lo que estamos haciendo, estamos nosotros amando de palabra y de lengua, diciendo que amamos, pero nada más de palabra y lengua. Y no amamos de hecho ni de verdad. Y Dios no quiere eso, hermano. Y esa es la persona que Santiago le dice, muéstrame tu fe sin tus obras. Dios nos está diciendo esta tarde, a ver, ustedes se dicen cristianos, muéstrenme su fe sin sus obras. Ay, como yo ahorita percibo así como si el Señor nos estuviera diciendo, hermanos, ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces la voluntad de mi Padre? Hermanos, que Dios nos ayude. Y Él es el más interesado en ayudarnos en esta tarde. Por eso nos está hablando de esta parte. Si nosotros nos decimos cristianos, debemos demostrarle nuestra fe con obras justas, conforme a la palabra. Pero si no tenemos obras justas conforme a la palabra, entonces estamos teniendo una fe intelectual. Y vamos a seguir, mira, ahora vamos a ver la otra parte que Santiago le dice ahí, Santiago 2:18. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y entonces Santiago le dice, muéstrame tu fe sin tus obras. A ver, muéstramela. Y Santiago ahora dice, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿A qué se refiere esta parte que dice Santiago? A esa clase de fe que es característica del verdadero creyente, que muestra su fe por medio de obras hechas en obediencia a la palabra de Dios. A eso se refiere Santiago. ¿Se acuerdan de la fe de Noé, hermanos? Esa fe que se manifestó por medio de sus obras hechas en obediencia a lo que Dios le había dicho. Miren, acompáñenme a Génesis capítulo 6, versículo 9. Génesis 6, 9, por favor. Dice así. Estas
son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Miren, ya aquí nos deja ver cómo era Noé, justo. O sea, ¿qué quiere decir justo? Recto. Recto moralmente. Que entendía que cuando cometía un error, lo justo era ir y pedir ¿qué? Perdón. Y también lo justo era que restituir el agravio. Eso es ser justo. Dice, Noé, varón justo, era perfecto. ¿Qué quiere decir perfecto? Habla de madurez. Tiene el sentido de ser maduro en sus generaciones, en toda la generación que él estaba viviendo. Y dice, con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Dice, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Dice, una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo, dice, de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra. ¿Para qué? Para destruir toda carne en que hay espíritu de vida bajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y dice el 22, miren, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le había, ¿qué? Mandado. Esa es una verdadera fe, hermanos. Esta es la característica, la fe es la característica del verdadero creyente que muestra su fe por medio de obras hechas en obediencia a la palabra de Dios. Esa es una fe genuina, verdadera. La verdadera fe se muestra por medio de obras hechas en obediencia a la palabra del Señor, hermanos. Y eso hace que alcancemos buen testimonio mediante la fe. Fíjate que tenemos que estar nosotros durante el día que Dios nos presta, estar al pendiente y atentos. No somos perfectos, pero estamos trabajando en madurar, amados hermanos. Y el trabajar en madurar quiere decir que estamos procurando estar listos y atentos a servir a Dios y a los demás. De acuerdo a lo que dice la palabra, ¿sí me explico? El conocimiento de Dios se tiene que ver reflejado en los hechos, en la práctica. Entonces ahí estás mostrando una verdadera fe y eso se llama sabiduría. La Biblia dice que debemos de hacer bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y esto es muy importante. ¿Para qué? Para que alcancemos buen testimonio. Fíjate, buen testimonio, pero mediante nuestra confianza puesta en lo que dice la palabra y obediencia a ella. Si nosotros decimos sernos cristianos, confiamos en lo que dice la palabra, lo creemos y lo obedecemos, estamos nosotros formando en nuestra vida o alcanzando en nuestra vida buen testimonio por medio de la fe. Pero si nosotros estamos
queriendo alcanzar buen testimonio por medio de nuestra propia opinión o por medio de lo que yo siento y deseo, quiero decirte que tarde o temprano lo único que vamos a alcanzar es tener un mal testimonio. Porque a algunos, qué triste es, pero hace tiempo a mí me decía una persona de la congregación, me decía de otra persona, me hablaba que se dice ser cristiano. Y que yo conozco a esa otra persona que tiene muchas obras. Fíjense, aquí donde vivimos, hasta hacen eventos para niños y abren escuelas para niños cristianos y abierto al público también. Y hasta andan en la cuestión de dar de comer carne y todo a la gente y hasta a veces te mandan sus anuncios, ¿no? De todo lo que van a dar. Pero cuando yo me enteré por parte de esta persona de la congregación que platicaba con él y que le decía, oye, pues tú, ¿por qué no traes en orden tu carro? Y porque la Biblia dice que nos debemos de someter a las autoridades. ¿Y qué dice la otra persona que se dice ser cristiana y que hace buenas obras así? Hasta se ve grande en sus obras y que le dice, no, dice, pues, ¿eso para qué? Dice, eso no es importante, no, lo importante es acá estar ayudando a la gente. Ay, qué tremendo. Esa persona está teniendo una fe basada en su propia opinión. ¿Y sabes qué es lo único que está alcanzando? Mal testimonio. Porque su fe no está basada en lo que dice la Escritura. Cuando nosotros no basamos nuestra confianza en lo que dice la Escritura y lo obedecemos, no alcanzamos buen testimonio. Nosotros mismos nos estamos haciendo daño y nos estamos derribando y destruyendo. Y aparentemente vivimos como que no pasa nada, pero todos los demás, mira, nos damos cuenta. Y es algo muy tremendo y muy que debemos de estar examinándonos. Pero cuando nosotros basamos que nuestra fe está puesta en lo que dice la palabra y nos esforzamos por obedecerla, yo quiero decirte que tú estás alcanzando buen testimonio por la fe o mediante la fe. Y eso le agrada a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué me está diciendo, pastor? Que entonces cuando yo vivo mi vida cristiana conforme a lo que yo pienso y siento, no alcanzo buen testimonio y no agrado a Dios. Así es, amado hermano. Y no te lo estoy diciendo yo, lo dice la Escritura. Pero también quiero decirte que con fe, con tu confianza puesta en lo que dice la palabra y tu obediencia a ella, alcanzas buen testimonio y agradas a Dios, mi amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Santiago utiliza, miren, ahora va a hablar del versículo 19. Vayamos, mira lo que Santiago nos ilustra. Ahora Santiago nos ilustra con esta situación. Santiago 2:19, por favor. Le dice, tú crees que Dios es uno y bien haces, le dice. También los demonios creen y tiemblan. Y sí es cierto. La verdad es que te voy a decir algo, hermano. Si tú te metes a estudiar en la Biblia, ¿sí?, sobre los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás, del diablo, que son los demonios caídos, o bueno, aquí son demonios, ángeles caídos, mejor conocidos como demonios, pues la verdad es que ningún ángel caído, ningún dominio puede, fíjate bien, reclamar para sí salvación en base a esta fe puramente falsa. Ningún demonio puede hacer eso, reclamar salvación. Los demonios creen y tiemblan. Por eso Santiago le dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero quiero decirte también que los demonios creen y tiemblan. De modo similar, con lo que te estoy diciendo, el hombre que solo da su aprobación intelectual
a la verdad de las Escrituras. Ah, sí, la Biblia dice ahí, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5, dice que aunque andamos en esta carne, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de ellas, pastor, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia, pastor. Y ese fue el primer versículo que me aprendí en mi vida cristiana, pastor. Ah, fíjate. ¿Y cuánto de eso lo vives? Porque no te he visto que te congregues ahí por el Facebook. Ay, pastor. Ay, es que pastor, es que la chamba, pastor, está bien escasa y pues hay que machetearle para la papa, pastor. Ah, pero la Biblia dice, amado hermano, que para todo hay un tiempo. ¿Por qué no te has aprendido ese versículo? Hay un tiempo para comer, hay un tiempo para descansar, hay un tiempo para trabajar, un tiempo para estudiar, un tiempo para estar con Dios, un tiempo para estar con la familia. Ay, pastor, es que no lo he leído, pastor. Ah, fíjate. Entonces, de modo similar, el hombre que solo da su aprobación intelectual de la verdad de las Escrituras, o sea, hay gente que dice, ah, sí, la Biblia dice eso, sí, lo he escuchado, que la Biblia dice eso, sin demostrar obediencia a ella. Hay hombres que dan su aprobación intelectual de que la Biblia es la palabra de Dios, pero no la obedecen, no obedecen a ella, carecen de la verdadera fe. Y su fe, hermano, está muerta, porque aquella persona tiene solo el conocimiento de Dios, que es uno, como el pueblo de Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y hasta lo recitaban en sus oraciones cada que se reunían en las sinagogas. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y todos amén. Y tenían el conocimiento de Dios, que Él es uno, pero no tenían la verdadera fe en Dios por medio de Jesucristo, porque veían a su prójimo tener necesidad y no tenían amor por él. Se olvidaban del segundo mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo cuando tenía necesidad. Tenían necesidad del pueblo de Israel de que los judíos, los fariseos y los escribas y todos ellos les enseñaran a orar verdaderamente, les enseñaran lo que era misericordia, y eso era enseñarles a tener una comunión con Dios, hermanos. Pero ellos tenían una fe intelectual nada más, puro mero conocimiento de que Jehová, Dios es uno, pero no tenían una verdadera fe. Cuando Santiago menciona que los demonios creen y tiemblan, bueno, lo que quiere decir es que ellos, los demonios, llegaron hasta confesar el nombre de Cristo cuando Jesús caminó en esta tierra. Acompáñame, mira, a Marcos capítulo 1, versículo 21. Los demonios creen que Dios es uno. Los demonios creen que Jesús es Dios. Y temblaban ante Él cuando lo llegaban a ver. Marcos capítulo 1, versículo 21 al 24. Fíjense, vamos a leer con entendimiento, vamos a poner mucha atención. Dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, fíjate, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Quién? Jesús. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. También quiero decirte que, mira, cuando tú tienes una fe verdadera, y no solamente intelectual, la fe verdadera es la que te lleva a poner tu confianza en lo que dice la palabra y obedecerla, eso te va a dar autoridad de Dios en tu vida. Y vas a enseñar a los demás con tu ejemplo, con tus palabras, porque tus palabras van a ir acorde a tus hechos. Y tus palabras y tus hechos van de acorde a lo que dice la palabra de Dios, porque tu fe está puesta en lo que dice Dios en su palabra, y la obedeces. Y entonces tú enseñas como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dice el versículo 23,
Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, fíjate, que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. No dice qué tienes conmigo, dijo qué tienes con nosotros. No era un solo demonio, eran varios demonios que habían dentro de esa persona. Y esos demonios estaban reconociendo a Jesús, que tenía el poder para destruirlos. ¿Quién es el que tiene el poder para destruir a los espíritus? Dios, amado hermano. Dice: ¿has venido para destruirnos? Sé quién eres, eres el Santo de Dios. Y muchos sabemos quién es Dios, sabemos quién es Jesús, pero no nos rendimos ante Él, amado hermano. Su conocimiento del Hijo de Dios le hizo temblar, o les hizo temblar a estos demonios. Pero tal conocimiento, quiero decirte, que no podía salvar a esos demonios que estaban dentro de esta persona. Quiero decirte que el conocimiento de la palabra sin la verdadera fe es inútil. Cuando yo leo la Escritura, y si Dios me dice ser hacedor de la palabra y no tan solamente oidor olvidadizo, entonces, si ahí me está el Señor, doblo mis rodillas y le pido a Dios su ayuda para que en este día yo me esfuerce por ser hacedor de la palabra. Y nos va a venir la prueba, hermano. No es necesario que la andemos buscando, nos va a venir. Puede llegar por medio de tu familia, o por medio del trabajo, o por medio de una necesidad en la congregación también. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de la necesidad de que a lo mejor te encuentras con un hermano en el camino, y si tú observas bien, a veces hay hermanitos que andan así, mira. ¿Cómo está, hermano? Bien, hermano, bien, bien. ¿Y qué te das cuenta? Pues que anda todo afligido, que anda a lo mejor preocupado, angustiado. Ah, qué bueno, hermano, que Dios te bendiga, hasta pronto. Pero no te das el tiempo como para, si ya te diste cuenta que anda cabizbajo, o si a lo mejor platicaste con él y te externó su necesidad y en ti está el poderle ayudar. De ti depende, porque estás ahí aprendiendo a poner por obra lo que dice ser hacedor de la palabra. Y la palabra dice hacer bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y cuando tú haces eso, quiero decirte que tú estás demostrando que tienes una verdadera fe, puesto en lo que dice la palabra de Dios, y sobre todo te estás volviendo un hacedor de la palabra, estás agradando a Dios con tu fe. Pero si de otra manera nada más tienes un conocimiento del Hijo de Dios, de Jesús, y eso así, ay Señor, pero es que, híjole Señor, sí tiene necesidad, Señor, este varón o esta persona, pero la verdad, Señor, es que, ¿cómo le hago? No, mejor para la otra, Señor. Como que hasta te tambaleas, tiemblas, ¿no? Y Dios no quiere eso, hermanos. Quiero decirte que el conocimiento sin fe es inútil. Y esto manifestaron los judíos que habían creído en Jesús, hermano. El conocimiento de Dios que tenían, pero sin la verdadera fe, no los salvó. Acompáñame a Juan capítulo 8, versículo 31. Con esto vamos a ir terminando. Juan 8:31. Dice así.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Fíjate, judíos que conocían el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, pero que decidieron creer en Jesús. ¿Y qué es lo que les dice Jesús? Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Quiero decirte que un verdadero discípulo de Jesús aprende, hermano, a tener una verdadera fe. Aprende a cimentar su fe en lo que dice la palabra, lo cree y lo obedece. Y alcanza buen testimonio y agrada a Dios. Y sus obras lo demuestran, sus hechos. ¿Por qué? Porque permanecen en la palabra. Procuran estar permaneciendo en la palabra. Y así se forman los verdaderos discípulos. Simpatizantes hay muchos, hermano, muchos. Pero yo decido si quiero ser un simpatizante nada más de Jesús o quiero ser un verdadero discípulo de Jesús que tiene fe verdadera. Dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y fíjate lo que responden estos judíos. Linaje de Abraham somos. Fíjate, o sea, su fe que ellos tenían en el conocimiento del Antiguo Testamento les hacía darse cuenta que pues sí, que eran linaje, descendencia de Abraham. Y dice, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seremos libres? Ahora fíjate, Jesús les responde, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pregúntate esto, ¿por qué les dice eso Jesús? Porque Jesús veía que no tenían una fe verdadera. Tenían conocimiento de que eran de descendencia de Abraham, tenían conocimiento de la ley y los profetas, pero se estaban olvidando de que el que hacía el pecado, el que lo practicaba, se volvía esclavo del pecado. Jesús les respondió, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre, como diciéndoles, ustedes son esclavos del pecado, pero hay quienes son hijos de Dios, y ellos sí quedan en la casa de Dios. Pero ustedes que son esclavos del pecado, no quedan en la casa de Dios. Dicen creer en Dios, pero sus hechos de que practican pecado demuestran que no son hijos de Dios, que no tienen una fe verdadera. Así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Sé que son descendientes de Abraham, les dice Jesús, pero procuran matarme. Fíjate, ellos se decían creer en Dios y procuraban matar a Jesús. Cuando el segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso nos deja ver que no tenían una fe verdadera. Y eran bien rigurosos y hasta temblaban hasta los mandamientos de Dios, pero no llevaban a cabo como Dios pedía las cosas. ¿Y por qué causa lo procuraban matar? Porque la palabra que Él les hablaba no hallaba cavidad en ellos. No la querían recibir. Dice, yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre, les dice Jesús. Miren, Jesús hablaba lo que veía y oía acerca del Padre. ¿A qué nos lleva eso? A que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Por eso le podía llamar Señor y por eso le podía llamar Padre. Porque era hijo de Dios. Y porque mostraba, con su obediencia a la voluntad del Padre, mostraba su plena confianza en el Padre. Y les dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Ustedes hacen lo que han oído acerca de su Padre. Respondieron y le dijeron, fíjate, los judíos que habían creído en él, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, no, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Las obras de Abraham demostraron verdadera fe y las obras de estos judíos no estaban demostrando verdadera fe porque querían matar a Jesús.
En la Biblia, cuando estudiamos la vida de Abraham, no vemos que Abraham haya querido matar a otra persona. Dice, pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les hablo la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham también? Abraham también hablaba la verdad, la cual oía de parte de Dios, y vivía la verdad. Ustedes hacen las obras de su padre, les dice Jesús. Entonces les dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios, como diciendo, nuestra única descendencia es Abraham y Dios, venimos de Dios. Jesús entonces les dijo, si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían. Pues sí, porque Dios es amor, y si verdaderamente ellos desean creer en Dios, se debería demostrar el amor de Dios en ellos, amándolo a Jesús y no queriéndolo matar. Entonces lo mismo es para nosotros. Si yo me digo creer en Dios, pues si Dios es amor, se debe de ver el amor de Dios en mi vida, hacia mi esposa, hacia mis hijos, hacia mis hermanos en la congregación, hacia mis autoridades, sujetándome a ellas, hacia mis autoridades espirituales y terrenales también. Pero si yo me digo hijo de Dios y ando haciendo de mi vida lo que yo quiero, discúlpame, pero entonces tu fe es una fe intelectual, no es una fe verdadera. ¿Y cómo te podrás llamar hijo de Dios? Si ejemplo nos dejó Jesús, que un hijo de Dios aprende, hermano, a hacer la voluntad de Dios. Jesús aprendió, y por cuanto aprendió, padeció. Aprendió a obedecer a la palabra del Padre. Hebreos capítulo 5, versículo 8 lo dice. Por cuanto padeció, aprendió la obediencia. Ay, pastor, si de por sí nos estáis yendo bien mal con lo de la pandemia y todavía otro cachito más de sufrimiento, pues como que ya estuvo, ¿no, pastor? Pues quiero decirte que Dios te está enseñando a obedecer su palabra. Ahora, es voluntario, ¿eh? Yo quiero decirte algo, te lo aclaro. Esto es voluntario. Esto Dios no obliga a nadie. Ni Dios nos está poniendo una pistola ahí encañonándonos para que obedezcamos su palabra. No, es voluntariamente. Así como Cristo fue a dar su vida por amor a nosotros voluntariamente, así Él espera que nosotros, por amor a Él, voluntariamente demos nuestra vida a Él y a nuestros prójimos. Pero ellos no. Por eso Jesús les dijo, ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A mí, porque les digo la verdad, ¿no me creen? ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, las cree y las obedece, amado hermano. Y eso se llama fe verdadera, y eso te da testimonio, ¿sí? Buen testimonio en tu vida de que estás creyendo verdaderamente en Dios, porque tus hechos, tus obras lo demuestran. Por esto no las oyen ustedes, porque no son de Dios. ¿Sabes qué mostraban estos hombres? Sinceramente te voy a decir, tenían una fe como la de los demonios. ¿Creen que Dios es uno? Sí. Y temblaban, sí. Pero no eran salvos. Porque querían matar a Dios, a Jesús. Ay, pastor, está bien fuerte la enseñanza. Sí, hermano. Pero gracias a Dios. Gracias a Dios que esto nos está abriendo los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros, hermano, nos demos cuenta si verdaderamente estamos teniendo una fe verdadera o nada más tenemos una fe intelectual. Ahora, yo quiero decirte que Dios no nos está condenando. Al contrario, Dios nos está llamando. Si nos damos cuenta que no tenemos una fe verdadera, Dios nos está llamando al arrepentimiento y a poner nuestra confianza en lo que dice en su palabra y a todos los días de vida que Él nos preste, aprender humildemente a aprender a obedecer su palabra. Yo sé que no es fácil, pero te voy a decir algo, con la ayuda de la mano, agarrados de la mano de Dios, mira, Dios nos ayuda a ser obedientes y estamos en paz. Si tú hoy te has dado cuenta
que no estás viviendo una fe verdadera, sencillo, simplemente ponte a cuentas con Dios. Pídele perdón a Dios, arrepiéntete y dile, Señor, ¿sabes qué? Aquí estoy. Si tú te das cuenta que te falta firmeza en la fe, Señor, perdóname. Me falta afirmar mi fe en confiar en tu palabra y obedecerla, para que alcance buen testimonio mediante la fe y te agrade a ti, Padre. Y entonces uses mi vida para alcanzar a otros. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar, vamos a poner esta enseñanza que el Señor nos ha dado. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a estar meditando en esta noche y poder nosotros seguir ahí con el Señor. Es justo delante de Dios que nosotros reconozcamos humildemente que hemos fallado en algún momento. O que tal vez hemos estado viviendo una vida con una fe intelectual nada más. De mucho conocimiento de la Escritura, pero no accionamos. Acompáñame a orar. Padre, queremos darte las gracias en esta noche por este grande amor y esta grande misericordia que tú nos muestras, Señor. Gracias, Señor, porque esta noche nos estás hablando claramente sobre la fe y las obras. Se muestran cuando uno obedece tu palabra, la cree y la obedece. Señor, me he dado cuenta en esta noche que hay áreas en mi vida que me están atorando, Señor. O que tal vez sinceramente yo me he dicho ser cristiano, pero mis obras de plano no manifiestan nada, Señor, nada. Nada de lo que dice tu palabra que debo de obedecer en mi vida. Perdóname, Señor. Hoy me arrepiento de todo corazón, Señor. Hoy reconozco que soy pecador, que he pecado, Señor, que he fallado, que he estado viviendo una vida dejándome llevar por mis pensamientos, mis deseos, mis pasiones desordenadas. Perdóname, Padre. Hoy me arrepiento de todo corazón, confieso delante de ti mi pecado y me humillo ante tu presencia, Señor. Ante tu trono de gracia me presento en esta tarde para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Señor, aquí está mi vida, te la entrego, Señor. Toma mi vida en tus manos y verdaderamente, Señor, ayúdame, Padre. Crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí, Señor. Necesito tu ayuda, Señor. Yo necesito que tú, con tu Espíritu Santo, Señor, me vuelvas a ti de todo corazón. Si yo he estado caminando, Señor, no alcanzando buen testimonio por no estar obedeciendo tu palabra, Padre. Yo ya he creído desde hace años, Señor, pero me he enfriado, Señor. He descuidado mi relación contigo, Señor. Señor, he estado, Señor, atorado porque digo que creo en lo que dice tu palabra, Señor. Me queda claro, pero la verdad es que en mis hechos no se deja ver, Señor, que accione. Perdóname, Señor, necesito tu ayuda. Yo necesito que tengas misericordia de mí por tu amor, Señor, ayúdame. Vuélveme a ti de todo corazón, Señor. Me he alejado de mi primer amor, Señor, que eres tú, Jesús. Vuélveme a ti, Señor, hoy en esta noche, por misericordia. Sigue hablando a mi corazón durante esta noche. Sigue obrando, Padre, en mi vida. Que verdaderamente mis hechos, Padre, vayan de acuerdo con mis palabras y que mis hechos vayan de acuerdo y mis palabras también vayan de acuerdo con lo que dice tu Escritura, Señor. Ayúdame a ser un hacedor de tu palabra. Necesito, Señor, manifestar en mi vida una fe verdadera, una fe genuina, Señor. Gracias, Señor. Quiero darte las gracias en esta tarde por la oportunidad que me estás dando de estar a cuentas contigo y que de hoy en adelante, Señor, tú, Señor, dirijas mis pasos, tú guíes mi caminar con tu palabra. Y Señor, yo te entrego mi corazón, lo rindo a ti en el nombre de Cristo Jesús.
Y haz de mí, Señor, tu voluntad, que tu gloria resplandezca sobre mi vida, Padre. Gracias te doy en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias a Dios, amados hermanos, por este tiempo de enseñanza. Vayamos a descansar en el Señor y a seguir dejando que Dios nos hable en esta noche. Que Él siga sanando y restaurando nuestros corazones con el poder de su palabra. Si Dios permite, nos vemos mañana en la vida devocional. Cuídense mucho, que Dios les bendiga, amados hermanos. Hasta mañana.